Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Brenda Cázares y qué maravilla que sintonicen su programa de Una Voz por Todas con pasos firmes rumbo a la igualdad. Quiero comentarles que en la temática de este martes vamos a hablar sobre aquellos derechos humanos que son reconocidos internacionalmente y que garantizan el derecho libre, sano, satisfactorio de la vida sexual y reproductiva. ¿Quieren conocer más sobre esta temática? Acompáñenme. La salud sexual y reproductiva es un componente fundamental del bienestar y libertad de las personas. A partir de la Ley General de Población de 1974, el Estado mexicano establece una política de población con miras a la reducción de la fecundidad. Asimismo, se hace una modificación al artículo 4 constitucional para garantizar el derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el esparcimiento de los hijos e hijas. La salud sexual infantil es uno de los componentes de la salud sexual y reproductiva. Se centra en la salud de la mujer, del niño o la niña durante el embarazo, parto y posparto. El curso del embarazo influye en gran medida en la salud de la madre, que a su vez impacta en la salud del o la recién nacida. Por ello, resulta tan relevante medir el avance en los indicadores asociados al tema. Según la encuesta del CONAPO, durante las consultas a las mujeres en Colima, el 98.8% se les tomó la presión arterial, se les indicó y proporcionó ácido fólico, hierro o algún otro complemento vitamínico. 98.4% escucharon y revisaron los movimientos del o la bebé. 93.2% se les realizó examen de orina, 91.8% se les realizó examen de sangre, 90.8% se les aplicó la vacuna contra el tétanos, 83.4% les enseñaron o explicaron cómo dar a su bebé leche materna, 76.7% les ofrecieron un método anticonceptivo para después de su embarazo y el 72% les realizaron la prueba para detectar VIH-Sida. Ya estamos de vuelta aquí en su programa de Una Voz por Todas y quiero comentarles que estamos muy orgullosas de tener aquí en el estudio a una profesional de la salud, Alejandra Chaboya. Hola, buenos días, un gusto, un saludo a todo el auditorio, gracias por su atención. Quiero comentarles que Alejandra es la subdirectora de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud de aquí de Gobierno del Estado. Oigan, tenemos los teléfonos a su disposición, es el 31-421-12 y el 31-321-12. Llámenos porque seguramente esta temática es de su interés y es importante abordarla, ¿verdad, Ale? Claro, fundamental. Ale, vamos desmenuzando esta temática, platícanos, ¿qué son los derechos sexuales y reproductivos? ¿Por qué hablar de ellos? Los derechos sexuales están instalados en la misma categoría que los derechos humanos, que están garantizados por la Constitución Política. Ya tiene un largo historial los derechos sexuales y reproductivos en diferentes ámbitos del mundo. Sin embargo, en los tratados internacionales de los cuales México es partícipe, estos derechos se establecieron como parte de las garantías individuales y de los derechos humanos universales, de tal forma que México lo adopta como política y lo establece también dentro de la Constitución la obligatoriedad de salvaguardar estos derechos sexuales y reproductivos, incluso hasta la edad de la adolescencia, que es un tema que puede generar un poquito de controversia, porque los adolescentes no tienen una constitución legal como ciudadanos, claro, ya en el ejercicio de sus derechos, pero sí tienen garantías individuales y derechos humanos. Por eso es que se establecen en el mismo nivel jerárquico. En este sentido, hablamos también, como dice, puede ser un poco controversial, ¿no?, para los y las adolescentes. Como papás, como mamás, ¿qué podemos hacer en ese sentido? ¿Cómo podemos informarnos para hacerles saber a nuestros hijos, a nuestras hijas sobre estos derechos? En realidad, los derechos sexuales varían de acuerdo a su concepción y a cómo se pretenden transmitir a los adolescentes. Para términos básicos, están configurados en el contexto de tener derecho a una vida sexual, que finalmente nacemos como seres sexuados,
nos educamos como seres sexuados, se nos constituye un género de acuerdo a nuestras características físicas, condiciones sociales y al propio desarrollo de la personalidad, que al final nos integran en una identidad sexual, que eso también se constituye como un derecho y que nos da la capacidad de decisión de pensar en cómo ejercer nuestra sexualidad, teniendo acceso a métodos anticonceptivos, a información científica, relevante y oportuna, con total claridad y con fines estrictamente científicos para poder tener un ejercicio de nuestra sexualidad, así como comemos, así como tenemos necesidades básicas que deben de ser cubiertas de alimentación, de abrigo, de hogar, de protección, de cuidados, de tener un nombre. También tenemos derecho al ejercicio de una sexualidad plena, libre, placentera. Claro. Y en total uso de la información que tenemos disponible. Como comentábamos en un principio, ¿no? Sobre este desarrollo libre. Sí. De vivir de manera, la verdad que saludable, sana, como claro. mencionábamos, ¿no? Digo, finalmente habría quienes pueden ser detractores y decir, es que se está promoviendo el libertinaje, y entender que no es en ese sentido que trabajamos las instituciones. La libertad obviamente conlleva responsabilidades, los derechos están siempre acompañados de obligaciones, y generar el equilibrio en hasta dónde puede un adolescente decidir ejercer su sexualidad, y no solo un adolescente, si lo vemos en el ámbito más global, ya que nacemos como seres sexuados. Claro. Nosotros tenemos derecho a ejercer nuestra sexualidad desde que tenemos uso de conciencia y hasta el último día de nuestra vida, porque pensar que la sexualidad es solo un concepto de adultos entre los 20 y los 50 años es mermar las capacidades de desarrollo, y en realidad la sexualidad con todos sus componentes va mucho más allá. Es todo lo que nos constituye como seres humanos sexuados y en el uso de nuestra corporalidad para cómo nos expresamos hacia el exterior. Doctora, en este sentido, el área donde principalmente ejerces tu profesión, ¿cómo es que están llevando a cabo estas acciones? En realidad los componentes son múltiples, es muy variado. Buscamos acercar información a la comunidad, a la población, que les permita gozar de datos científicos y reales. No es engañar ni trabajar sobre sentencias negativas. Hemos intentado migrar del lenguaje negativo de no debes de tener relaciones sexuales antes de tal edad, a decir, se tiene el derecho de tener el ejercicio de la sexualidad plena, libre y placentera con responsabilidad. Entonces es cambiar el mensaje negativo hacia un mensaje positivo, pero que le permita al individuo no evadir sus responsabilidades en la toma de decisiones. Doctora, tengo entendido una carta sobre los derechos sexuales y reproductivos. ¿Puedes platicarnos al respecto? La carta está constituida desde los mismos tratados internacionales que te decía, en donde efectivamente se establece que los derechos sexuales y reproductivos son inherentes al ser humano y que de hecho tienen las mismas características que el resto de los derechos humanos, es decir, son progresivos, solidarios y no supletorios, o sea, no por tener un derecho dejas de tener otro, son totalmente complementarios y eso se establece como parte de nuestra capacidad de decisión. Yo puedo decidir tener información, acceder a un método anticonceptivo, cuándo, cuántos y cómo tener a mis hijos, con quién relacionarme o vincularme desde el ámbito sexual y que recibir información clara, oportuna y veraz. Alejandra, queremos agradecer a la señora Emilia Álvarez que se puso en contacto con nosotros al teléfono 313-2112. Recuerden que estamos en vivo y les pedimos que se pongan en contacto. Aprovechemos la presencia de la doctora Alejandra Chaboya, que nos va a resolver todas las dudas. Inclusive la señora Emilia Álvarez nos preguntaba sobre ello, sobre cómo se pueden garantizar estos derechos sexuales. Ella es mamá de una adolescente y quiere saber cómo platicar con ella. Mira, garantizar los derechos sexuales es un término bastante amplio, muy complejo. Así como existe instituciones que están obligadas a salvaguardar los derechos humanos, estos derechos humanos también están incorporados en este grupo. Si lo viéramos desde el ámbito institucional, todas las instituciones, todas, invariablemente, en el ámbito público y privado, estamos obligadas a respetar los derechos humanos
de cualquier persona. Y esto incluye los derechos sexuales y reproductivos. Ahora, desde el ámbito de quién defiende los derechos humanos, pues puede ser la Comisión de Derechos Humanos, los ámbitos de competencia desde los jueces estatales, la Judicatura Federal, los ministerios públicos, dependiendo de dónde yo solicite el servicio de reparación de un daño sobre un derecho humano y por cuál de las vías, que pueden ser administrativa, penal o civil, y dependiendo de cómo sienta yo que mis derechos hubiesen sido vulnerados. Ahora, ¿cómo platicarlo con un adolescente? Tiene una condición un poquito más compleja. Claro. Porque hablamos de un contexto familiar, cultural y social. Si yo a mi hijo desde que estaba chiquito y me preguntó cómo se hacen los niños, le hablé de la historia de la abejita que llega y pone el polen en la florecita, va a ser muy complicado que yo haya desarrollado una comunicación efectiva. Abierta, ¿no? Claro, porque obviamente eso genera un lenguaje no verbal bastante claro. Es este tipo de temas, va a ser muy difícil que yo los trate con mi papá o con mi mamá. Y como papás, pues nos encantaría que la apertura de nuestros hijos pues fuera hacia con nosotros, obviamente, porque cuando la adolescencia es mucho más introvertida, ¿cierto? Exactamente, y con quien generamos más fricciones, con papá y con mamá, y entonces no puede funcionar así si no lo hemos construido desde antes. Okay. No significa que no se pueda reconstruir, promover e intentar subsanar. Sí hay mecanismos. Los más adecuados serían, ¿sabes qué, hija? En el caso de ser una mujer, ¿sabes qué, hijo? Vamos, te acompaño con el experto. Yo no entro, si tú no quieres que yo no entre, respeto tu individualidad, tu espacio, cómo lo quieres llevar, y si quieres yo me incorporo, pero si no, no hay problema. Lo que quiero es que recibas información efectiva y veraz, y para eso sí existen servicios profesionales en centros de salud. Doctora Alejandra, quédese con nosotros. La verdad es que el programa está poniendo muy bueno. Les invitamos a que se pongan en contacto al teléfono 31 321 12 y 31 4 21 12. Regresamos. De una voz por todas, con pasos firmes rumbo a la igualdad. Regresamos. De una voz por todas, con pasos firmes rumbo a la igualdad. Continuamos. ¿Qué son los derechos sexuales y reproductivos? Pues no sé. Tengo entendido que es el derecho a la vida, al conocer los métodos de planificación familiar que ahorita les llaman en el Seguro Social y en el hospital. Bueno, sí, no te conozco muy bien, la verdad. ¿Qué derechos sexuales y reproductivos conoces? El derecho a la vida, por lo de la ley del aborto, un tema muy interesante por mi parte. Otro derecho que conozco es a que nosotros como ciudadanos o a veces menores de edad tenemos que saber y conocer los métodos de reproducción, los métodos anticonceptivos, pero creo que aquí en Colima todavía está un tabú. No, pues más de lo que es la reproducción de los cuidados que debe tener uno los cuidados uno para cuando tenga unas relaciones, pues, ¿verdad? Pues el de hombre y mujer. ¿Cuáles son las razones de no usar un método anticonceptivo en la primera relación sexual? Pues por irresponsables, porque creen las cosas fáciles. Sí, ya hasta el último ver las consecuencias. Pues yo pienso que es por eso, por irresponsables, porque no piensan en lo más adelante, en el futuro, ¿verdad? Pues muchas veces porque no tienen protección, y a veces por la apuración o a lo mejor pues por la rapidez de querer hacer las cosas rápido, ¿verdad? Bueno, yo creo que lo principal es el no conocer los métodos, porque pues ya ves, hay varios métodos y el método más conocido pues es el condón, pero creo como no tenemos mucha información, no estamos como que bien conociendo esta parte. Creo que no nomás es un método para no
o sea, un método no nomás es para no tener un hijo, que lo principal creo que tenemos que tener bien es que un método anticonceptivo se utiliza para no tener o para evitar enfermedades de transmisión sexual. Regresamos a su programa de Una Voz por Todas. ¿Qué les parece la opinión de cada una de las personas que entrevistamos? Necesitamos de verdad que también ustedes se comuniquen a su programa de Una Voz por Todas al teléfono 31 21 12 y 31 4 21 12. Oigan, también tenemos disponibles las redes sociales del Instituto Colimense de las Mujeres. Escríbanos sus dudas, sus comentarios, porque ¿qué creen? Vamos a arrancar en este preciso momento con la mesa de debate. Recordemos que la temática del día de hoy son derechos sexuales y reproductivos. Tenemos en esta mesa a la doctora Alejandra Chaboya, ya la habíamos presentado en el primer bloque. Gracias. Ella es subdirectora de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud de Gobierno del Estado. También contamos con la presencia de la psicóloga Ana Jaramillo. Gracias. Ella labora en el Instituto Colimense de las Mujeres. Y también contamos con la presencia de la abogada Karen Velasco. Ella es asesora jurídica del Instituto Colimense de las Mujeres. Hola, muchas gracias, mucho gusto. Un gusto. Mucho gusto, muy buenos días y pues estamos a su disposición. Recuerden que tenemos abiertas las líneas telefónicas, el 31 321 12 y 31 4 21 12. Y bueno, vamos a entrar en materia sobre esta temática. Ya veíamos el sondeo y veíamos que las personas tienen noción sobre cuáles son estos derechos humanos, ¿no? A los cuales se deben garantizar estos derechos, sobre todo que debemos ejercer de manera libre, sana y satisfactoria nuestra vida sexual reproductiva. Es importante que en esta mesa hagamos comentarios, como lo vamos a hacer en este momento, desde el área jurídica, desde el punto de vista psicológico y desde el punto de vista también de las instituciones. Decía por ahí una chica, hablaba sobre estos derechos a la vida, que es un derecho sexual. Doctora, la vi que cuando estaba esa opinión por ahí, respingaste un poquito, ¿no es así? Mira, es que el derecho a la vida es un derecho humano, cierto, pero no está catalogado dentro de los derechos sexuales y reproductivos. De hecho, es una parte de lo que genera la controversia de lo que está marcado legalmente en algunas constituciones de los estados, que es el determinar el derecho a la vida desde el momento de la concepción como un parámetro pues que denomine a partir de cuándo somos sujetos de derecho. Sin embargo, los derechos, no me dejará mentir la abogada, desde el ámbito civil son posibles de ejercerse a partir de que somos individuos nacidos. Quiere decir que cualquier derecho que se pretenda asignar a un individuo en la etapa inútero, no existe una jurisprudencia que pueda realmente regular en qué momento sí es sujeto de derecho o en qué momento no es sujeto de derecho. Esto es independiente a las condiciones biológicas. Si se preguntan opiniones, que volvemos al asunto de la controversia del aborto o no aborto, en el ámbito médico, una interrupción del embarazo, de cualquier vía, no estoy hablando solamente de la vía inducida o de la provocada, un aborto provocado, puede ser un aborto espontáneo, que no es punible, no existe una pena asociada a un aborto espontáneo. Sin embargo, un aborto después de la semana 12 y posterior a la semana 20 va incrementando potencialmente el riesgo de enfermedad, de consecuencias y de muerte para la mujer que tiene este tipo de condición. Sin embargo, cuando se hacen condiciones seguras, vigiladas y con una adecuada asistencia previa a la semana 12, las posibilidades de complicación son menores. Es por eso que en el ámbito legal se establece la semana 20 como fecha máxima permitida. En el Código Penal de Colima se establece la semana 12, entonces tenemos una posibilidad menor de alcanzar a realizar una interrupción del embarazo. El tema de si las instituciones debemos de estar a favor o en contra no es posible. Las instituciones acatamos leyes que están dictadas por un grupo
de personas expertas en el ámbito jurídico, y eso incluye a la Secretaría de Salud. Nosotros como institución podemos estar en acuerdo o en desacuerdo, sin embargo como institución no podemos ser objetores. Pueden ser objetores los individuos, los profesionales de la salud, más no las instituciones. Al momento que se dicta una ley, la institución la tiene que acatar. Entonces, como tal, el derecho a la vida, pues es un derecho humano, no entra dentro de los derechos sexuales y reproductivos, porque pues necesariamente tenemos que estar vivos para poder hacer uso de todos nuestros derechos, incluidos los sexuales y reproductivos, que ya los sexuales y reproductivos son un grupo más pequeñito de derechos que están incluidos dentro de nuestros derechos humanos. Muy bien, doctora. Interrumpimos un poquito esta mesa para irnos a un corte comercial. Acompáñenos, pero llámenos por favor a las líneas telefónicas que tenemos abiertas para ustedes al 31-3-21-12 y 31-4-21-12. Regresamos. De una voz por todas, con pasos firmes rumbo a la igualdad. Regresamos. De una voz por todas, con pasos firmes rumbo a la igualdad. Continuamos. Con pasos firmes rumbo a la igualdad. Ya estamos en ese caminito y es por eso que le damos la batuta a nuestra asesora jurídica del Instituto Colimense de las Mujeres, regresando con esta temática, derechos sexuales reproductivos, recuérdenlo. Así es, bueno, como comentábamos ahorita en el espacio, en el corte. En el espacio, en el corte que se nos dio, les decía, de repente entramos en esta situación de hablar de que el derecho a la vida se contrapone ante los derechos sexuales eventualmente, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, un derecho sexual es el elegir cuántos hijos, cómo tenerlos y demás. Sin embargo, si anteponemos esta situación que nos marca la Constitución, que nos marca el derecho internacional y demás, de hablar de un derecho a la vida, bueno, entonces, ¿qué estaría primero? ¿Ese derecho a la vida o este derecho de la mujer a elegir cuántos hijos y cómo tenerlos? El código como tal nos marca, lo platicábamos ahorita, que el aborto es un delito y nos dice, comete el delito de aborto, ¿sí?, quien interrumpe el embarazo, me parece, en cualquier momento de la preñez. Está tipificado. Exactamente, está tipificado. Entonces creo que ahí pues entramos un poquito en esta controversia. Y para eso tenemos este debate. Es por eso que nos vamos a una cápsula informativa. Permítanme y vamos a verla. Acompáñenme. Los derechos sexuales y reproductivos garantizan las decisiones libres e informadas sobre la autonomía sexual y la reproductiva, el derecho a la salud sexual y reproductiva, incluyendo prevención y atención a enfermedades de transmisión sexual como el VIH, acceso a todos los métodos anticonceptivos, acceso a la maternidad segura y sin riesgos, acceso a la interrupción legal del embarazo, el derecho a la libre expresión, a la no violencia y a la no discriminación por orientación sexual e identidad de género. Regresamos a su programa de Una Voz por Todas y vámonos al punto de vista psicológico con la licenciada Ana Jaramillo. Coméntanos al respecto sobre esta temática. Sí, bueno, el tema es muy importante y muy interesante porque realmente la sexualidad, como hace un momento lo comentaban mucho, lo creemos que es a partir de cierta edad. La sexualidad está presente desde el momento en que nacemos. Y la vamos expresando a través de nuestro comportamiento, nuestra forma de relacionarnos con las demás personas. Por lo tanto, los niños, es importante que también se les informe acerca de ello. ¿Cómo? A lo mejor nos asusta hablar como papás acerca de este tema con los niños porque creemos que lo estamos induciendo a ciertas acciones que desde acá como adultos vemos malas, ¿no? Pues sí, malas. Sin embargo, la sexualidad es desde que el niño empieza a conocer su cuerpo, saber qué es diferente a otras niñas, la niña y el niño verse diferente físicamente, conocer para qué funciona cada parte de su cuerpo y en la medida que se conoce, entonces fomentar también el respeto a su cuerpo.
¿sí? El uso y el respeto de cada parte de su cuerpo. Entonces, es importante pues que como papás veamos también cuáles son nuestros temores para hablar del tema, porque de pronto no queremos, porque pues tenemos nuestros propios temores. Entonces, indagar sobre nosotros, ¿qué pasa conmigo que no quiero hablar con mi hijo de esto? En la medida que yo también acepto mi propio cuerpo y mi sexualidad, tendré esa facilidad de hablarlo con ellos y con ellas. Así es. Y bueno, tenemos una llamada. Agradecemos a Laura Cárdenas por ponerse en contacto en su programa de Una Voz por Todas. Ella comenta, dice, el aborto, ¿por qué no se acepta en Colima? ¿Qué hace falta hacer, doctora Alejandra Chabuya? Hace falta hacer mucho, pero en realidad no es que el aborto no se acepte. El Código Penal marca 4 causales que hacen que un aborto inducido sea permitido por ley. El Código Penal marca el aborto como delito. Entonces dice, comete el delito de aborto aquel que interrumpe la gestación a lo largo de, en cualquier etapa de la gestación. Interrumpe el embarazo en cualquier etapa de la gestación. Sin embargo, desde el ámbito, propiamente desde mi ámbito de salud, el aborto no está asociado a que sea delito, sino el aborto es una condición técnico-médica. Es decir, tenemos 2 grupos de abortos. Un aborto espontáneo y un aborto inducido. Dentro de los abortos espontáneos, ninguno puede ser tipificado como delito porque no hay una causal de culpabilidad para que esto se haya sucedido. La mujer que se cayó, aquella que sencillamente empezó a sangrar, aquella que tuvo contracciones, si el bebé se murió adentro y empezó a expulsarlo, cosas así, no tienen que ver con una responsiva de la mujer. Y dentro de los abortos inducidos están las 4 causales que marca la ley como permitidas, dentro de las cuales se encuentra la inseminación no consentida, la violación, riesgo de muerte para la mamá o riesgo para el bebé que venga con malformaciones y un accidente. Accidentes. Son las 4 causales que permiten al médico inducir un aborto. Para todas existen mecanismos distintos. La que más recientemente se modificó de acuerdo a la norma oficial 046, que fue la que tuvo la modificación en 2014, si mal no recuerdo. Antes teníamos que tener un fallo de un ministerio público, de un juez, para poder practicar el aborto. El tiempo se iba rezagando y quedamos fuera de la posibilidad dentro del periodo de gestación que ya mencionaba, para poder hacer la interrupción voluntaria del embarazo. Interrupción voluntaria no es sinónimo de que si yo quiero me voy a practicar un aborto, sino es si yo cumplo con alguna de esas 4 causales marcadas por el Código Penal, puedo solicitar una interrupción de mi embarazo sin que sea sujeto a una penalidad. Entonces, la de violencia sexual es la que recientemente se incorporó, simplificando el procedimiento, porque antes necesitábamos que hubiera pruebas de que hubiese sido un abuso sexual, de que se hicieran muchas diligencias en el ámbito jurídico, y el médico obviamente decía, pues es que si ahí hay un delito que perseguir, yo no me voy a meter hasta que no se tenga el fallo. Así es. Ahora se simplifica el asunto. No es que ya no se persiga, o sea, el delito se persigue por oficio, porque además en Colima cualquier tipo de violencia se persigue por oficio. Entonces nosotros como institución tenemos que hacer reporte de cualquier tipo de violencia al Ministerio Público. Si la mujer es víctima de violencia y ella solicita una interrupción voluntaria de un embarazo que se dio por condiciones de violencia, se le practica, ella asume la responsabilidad y nosotros damos parte al Ministerio Público, que es quien hará la indagatoria de la condición del proceso a seguir en el ámbito estrictamente legal. Pero al gremio médico nos dejan con posibilidades de ayudar sin la condición de vernos inmiscuidos en la responsabilidad legal, que es algo que obviamente desde el ejercicio médico profesional resultaba muy difícil que los médicos aceptaran involucrarse en una condición de este tipo si iban a ver vulnerados sus capacidades de prestación de servicios y todo lo que ha costado años de trabajo para que te veas mezclado en un delito. Así Entonces, es. Al quitarle la etiqueta de delito, también se simplifican los procedimientos y nos permite tener un ámbito de acción más amplio. Abogada, coméntale al público, por favor, ¿cómo es el acompañamiento de su área
a las usuarias del Instituto Colimense de las Mujeres en este sentido? Ok, nada más retomaré un poquito lo que comentó la doctora Alejandra por ahí. Efectivamente, el código lo marca como delito. Tenemos estas 4 causales que nos dicen no será punible, es decir, no se va a castigar como delito cuando nos encontremos en alguna de estas situaciones que ya la doctora mencionó y explicó perfectamente, ¿no? Entonces, creo que aquí sí es importante el hacer este señalamiento. Efectivamente, como dice la doctora, anteriormente el código nos decía, bueno, tendrás que esperarte que haya una sentencia, sí, por parte de un juez en este caso, para que se dicte que efectivamente este producto, este bebé que tú estás esperando, es consecuencia de una violación. Y entonces estábamos hablando que pasaban esas 12 semanas que legalmente están permitidas para practicar un aborto. Así ¿De acuerdo? Entonces, con esta reforma que se da con la NOM 046, pues se abre un poquito esta posibilidad. Sin embargo, no quiere decir que no se vaya a investigar. ¿De acuerdo? Efectivamente, ahora el código nos dice, únicamente se tendrá que acreditar que es producto de una violación o que es producto de una inseminación indebida, creo lo maneja así, no consentida, ¿sí? Entonces, al manifestar la persona, la mujer en este caso, que ese bebé, ese producto, ese embarazo es consecuencia de alguna de estas situaciones, bueno, los médicos tendrán la obligación de practicar este aborto. Sin embargo, entramos aquí a otra discusión. ¿Qué tanto legalmente están obligados los médicos a practicarlo? Pero éticamente no lo están. ¿De acuerdo? Entonces, pueden o no pueden practicar el aborto según lo decidan, porque se han presentado este tipo de situaciones. Entonces, creo que también hay que estar preparados por si nos encontráramos ante una situación de estas. Sí, regresamos, yo creo que aquí sería importante aclarar, regresamos al concepto básico de como individuo puedo ser objetor de conciencia. El ejercicio médico profesional es de las pocas profesiones que tienen el derecho legal de establecer una objeción de conciencia. Es decir, si mi conciencia desde el ámbito ético y moral no me permite realizar un procedimiento porque creo que está fuera de las condiciones de dignidad humana y de bienestar para quien estoy atendiendo, puedo decir, yo no estoy de acuerdo y puedo no atenderlo. Sin embargo, como institución, nos constituimos como un ente distinto. Como institución tenemos una obligación asociada a la prestación de un servicio a la sociedad y como una institución gubernamental, pues mucho más. Entonces, sí tenemos médicos que son objetores de conciencia al interior de nuestros hospitales, que ellos dicen, yo decido no participar, pero también tenemos equipos de médicos no objetores que ya están constituidos en todos los hospitales que realizan este tipo de procedimientos. Muy bien. ¿Cómo ven esta mesa? Interesante, ¿no? Llámenos a los teléfonos que tenemos a su disposición. Tenemos el teléfono 313-2112, 314-2112. Las líneas están abiertas. Les agradecemos a las personas que se han puesto en contacto en su programa de Una Voz por Todas. Recordemos también que tenemos a su disposición las redes sociales del Instituto Colimense de las Mujeres. Escríbanos todas sus dudas, sus comentarios. Aprovechen a estas profesionales de la salud, del ámbito jurídico y psicológico. Nos vamos a un corte y regresamos. De una voz por todas, con pasos firmes rumbo a la igualdad. Regresamos. De una voz por todas, con pasos firmes rumbo a la igualdad. Continuamos. Regresamos a su programa De una voz por todas, con pasos firmes rumbo a la igualdad. Ahí vamos caminando, ¿verdad? De la mano. Y llámenos a los teléfonos que tenemos a su disposición, al 313-2112, 314-2112. Ya nos han llamado, pero queremos más, queremos comunicarnos con ustedes. Así que, bueno, les queremos presentar una cápsula informativa muy interesante. Y bueno, es que les queremos presentar a una mujer que es deportista de Jiu-Jitsu. Ella se llama Marianne Gaviño. ¿Quieren conocer su historia de mujer? Acompáñenme.
Yo inicié en esto por casualidad. A los 2 meses me metieron a mi primer torneo. El primer torneo que fui fue aquí en Manzanillo. Gané segundo lugar. Soy una persona que me gusta mucho viajar y yo cuando lo conocí dije, de aquí soy porque a mí me gusta mucho viajar. Entonces estuve entrenando, volví a ganar nacionales y todo. Y actualmente tengo 32 medallas, 4 de internacionales. Actualmente la última que fui fue a una competencia a nivel mundial, saqué tercer lugar. Las medallas representan muchísimo para mí porque pues creo que es todo el esfuerzo que hago a diario en los entrenamientos, toda la dedicación. He sacrificado muchísimas cosas, como por ejemplo pues no poder salir con amigos, con amigas que a veces se van al cine y que, o sea, yo sé que tengo un compromiso y que primero tengo que cumplirlo. Para nosotros significa muchísimo porque pues es un proyecto familiar. Mis papás lo abrieron pues ahora sí para que yo tuviera un lugar en donde entrenar, en donde seguir en esto. Es un esfuerzo la verdad que hacen bastante, se los agradezco mucho y significa muchísimo para mí. Es por eso que cada día me esfuerzo para seguir trayendo buenos resultados. Me inspira mucho mi abuelito, le gustaba mucho el deporte y una vez recuerdo que le llevé un cinto. Ahorita él ya falleció y me dijo, no, pues que tú sigue, sé que lograrás cosas bonitas, cosas nuevas. Y creo que eso cada vez que entro al tatami pues pienso en él. Es por el hecho de no tener un físico muy atlético, se podría decir, porque pues muchas personas hay veces como que te dicen que no, porque tú estás gordita no vas a poder hacer esto, cosas que los otros sí. Y yo digo que eso es lo que más me ha como que dificultado estar en esto. La igualdad para mí es que no importa si seas hombre o mujer, o sea, tienen la oportunidad tanto los hombres como las mujeres. Pero para mí ser mujeres, pues que podemos ser aún más fuerte que los hombres, que podemos demostrar muchísimas cosas. Soy Mariané Laosa Gaviño y esta es mi historia de mujer. Felicitamos a Mariané Gaviño, la verdad es que qué ejemplo de mujer. Esta y muchas historias más las vamos a tener constantemente en el programa de Una Voz por Todas. Y bueno, regresamos a esta mesa de debate, seguimos hablando, seguimos debatiendo. Y bueno, quisiera también que abordáramos el tema de la libertad, licenciada Ana, sobre la libertad de decidir si se quiere conformar o no una familia. Desde el punto de vista psicológico, ¿cómo se puede tratar esta temática? Sí, claro. La libertad de querer conformar una familia, pues es una decisión personal. Sin embargo, como lo venimos viendo aquí, pues los derechos ya han tenido como un cierto avance, ¿no? A nivel de derecho, a nivel jurídico. Sin embargo, hay una parte que tiene mucho peso todavía, es a nivel social, a nivel cultural. Hemos venido arrastrando como mujeres cierta ideología de lo que debemos hacer o lo que debemos decidir sobre nosotras, sobre nuestro cuerpo, y es ahí donde nos toca a nosotros desde el nivel psicológico trabajar con las mujeres, con nosotras mismas, sobre nuestros propios deseos, nuestras propias decisiones, porque muchas veces se vienen influenciando por aquellos introyectos que ya venimos arrastrando a nivel cultural, y nuestra familia como un representante social nos ha venido metiendo ideas o nos ha venido pues sí, pasando a través de generaciones ciertas ideas sobre lo que debemos hacer. Entonces nuestro trabajo es desde dónde yo estoy decidiendo, desde un constructo, desde una opinión social o desde algo realmente que yo deseo. Entonces totalmente es una decisión personal, pero que todavía tiene mucho peso social, pues que todavía se va influenciando por la sociedad. Doctora, con respecto a este ámbito, como personas que conformamos esta sociedad, ¿a qué tenemos acceso con respecto a los servicios y programas que pueden estar a disposición por parte de la Secretaría de Salud?
La Secretaría de Salud ofrece un abanico bastante amplio de métodos anticonceptivos. Tenemos en nuestro catálogo 11 métodos anticonceptivos que incluyen métodos de alta tecnología, de vanguardia. Tenemos biomedicado, tenemos implante, tenemos parche, tenemos inyectables mensuales, bimestrales, condones, DIUs de cobre. Son bastante el grupo de métodos anticonceptivos. Lo único que se requiere es que la mujer o el hombre, porque a veces creemos que es solamente obligación de la mujer, y hay que romper con este paradigma y entender que la reproducción y decidir cuántos hijos tener y cuándo tenerlos también es participación del hombre necesariamente. Conjunta, ¿cierto? Conjunta, es una decisión de ambas partes. Se pueden acercar a los servicios de salud y solicitar acceder a un método. El grupo de métodos que existen para el varón, pues obviamente solo son el condón masculino y la vasectomía. Pero también promover el uso de la vasectomía como un método definitivo anticonceptivo cuando ya decidí yo ya no tener más hijos, ya no procrear más descendencia, hacerme responsable de los que ya tengo. Es un método que se puede solicitar acceder mucho más inocuo desde el término quirúrgico, la vasectomía, que la oclusión tubárica, porque tiene una resolución quirúrgica más sencilla, con un periodo de recuperación más corto, con posibilidades de complicación menores. La mujer, pues obviamente dependerá de cuántos hijos, qué edad tiene, cada cuánto los quiere tener. Lo que sí es importante es que se acerquen y entender que los métodos, el acceso a métodos es uno de muchos derechos. Yo tengo derecho a poder solicitar información, a recibir asesoría, a que se me dé todos los datos que yo requiero para poder tener una decisión informada, que finalmente el médico me podrá decir, yo encuentro que de acuerdo a tus características el grupo de métodos que te pueden acomodar son estos 4. Pero será decisión de la mujer por cuál de esos 4 puede optar, o incluso si esos 4 no se adaptan, es decir, deseo intentar otro método y después vemos el cambio. Existen muchos servicios para adolescentes, particularmente hay el acceso a servicios amigables en 7 unidades de salud que con todo gusto se pueden acercar y pueden entrar ellos de manera individual o pueden entrar acompañados y recibirán el mismo tipo de asesoría para tomar las decisiones que más le convengan. Las personas que están interesadas, ¿a dónde pueden acudir? Perdón. Primero habría que, para fácil referencia, consultar la página de Facebook de la Secretaría de Salud y ahí pueden encontrar el directorio de unidades médicas que incluye el directorio de servicios amigables y en cualquier centro de salud hay métodos anticonceptivos de los cuales pueden hacer solicitud y acercarse a recibir atención. Con respecto a esta temática, abogada, ¿qué derecho tenemos en ese sentido las personas? Justamente lo comentábamos. Creo que el hablar de estos derechos reproductivos, de estos derechos sexuales, es abrir un abanico de posibilidades para las personas, el que conozcan que existen, el que conozcan que los tenemos, el que probablemente no tendríamos que estar tocando otros temas como lo comentábamos ahorita en el corte, no tendríamos que hablar de un aborto si realmente esos derechos sexuales se respetarán como tal. Así es. Entonces, creo que es muy importante conocer, creo que es muy importante, como lo decía la psicóloga Ana, el que desde la familia, desde el momento en que nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros padres nos empiezan a inculcar esta parte o este conocimiento de desarrollo sexual, creo que es importante la forma en la que se hace. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, bueno, sí tenemos que tomar nuestras propias decisiones, sin embargo, es muy fuerte todavía la parte social. Entonces, si no tenemos ese respaldo en nuestro núcleo familiar, de repente puede resultar un poquito más complicado el aceptar tomar ese tipo de decisiones que existen y que son nuestro derecho, ¿de acuerdo? Entonces, los derechos están, la cuestión aquí es el decidirnos o el aceptar el aceptar que están y el afrontar todo lo que ello conlleva, pero sí, definitivo, no tendríamos que hablar de otras cuestiones cuando realmente el derecho a decidir cuántos hijos tener, cómo tenerlos, con quién tenerlos, si queremos tener hijos o si no queremos tener hijos, porque también es un derecho, sí, está legislado, está en las leyes, podemos hacerlo, que no nos dé miedo, pero bueno, socialmente todavía hay algo que nos detiene.
pero creo que para eso estamos, para eso están este tipo de programas, para eso está el Instituto Colimense de las Mujeres, para brindar ese apoyo que muchas veces es necesario y que no sabemos dónde buscarlo, ¿no? Licenciada Ana, de manera súper breve, ¿nos puede dar su conclusión, por favor? Sí, bueno, definitivamente mi conclusión aquí es de que como mujeres primero nos acerquemos a informarnos, primero informarnos para poder tomar decisiones a partir de esta información, pero acercarnos con profesionales, con las personas profesionales que nos puedan aclarar esas dudas, porque pues de pronto vamos, ¿no? Pues sí, tenemos confianza en otras personas, sin embargo hay información muy particular que los profesionales solo la tienen, entonces acercarnos a ellos e informarnos para poder tomar decisiones con mayor seguridad. Pues bien, esta es la opinión de estas mujeres profesionales en los ámbitos, ya lo comentábamos, jurídico, psicológico y desde las instituciones, principalmente la Secretaría de Salud. Le queremos agradecer a la doctora Alejandra Chaboya, a la licenciada Karen Velasco y a la licenciada Ana Jaramillo. La verdad es que es un placer siempre estar con todos y todas ustedes. Les invito a que nos escuchen el día de hoy a las 6 de la tarde por Conexión 98.1 FM. Regresamos con esta temática también de derechos sexuales reproductivos. Vamos a seguir desmenuzando esta temática. Les agradezco el favor de su atención. Yo soy Brenda Cázares y que tengan un excelente día. De una voz por todas es una producción del Instituto Colimense de las Mujeres en coordinación con el Instituto Colimense de Radio y Televisión. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el desarrollo social.